días, feliz inicio de semana para todos ustedes. Arrancamos la Junta Médica. Hoy lunes vamos a hablar de nuestra salud bucal, porque nuestra boca es nuestra carta de presentación y a veces no la cuidamos. Ajá. Sobre todo mucha gente espera estar mal de cualquier pieza dental para extraérsela y eso no es la idea. Nuestros dientes tienen una función fundamental y hay que cuidarlos todos los días y aquí veremos cómo hacerlo. Hoy vamos a hablar de la periodontitis y la gingivitis. Y atención, porque la periodontitis es la principal causa de pérdida de dientes. Que no debe ocurrir, eso ya fue el pasado. Ahora hay que preservarlos y una buena mordida es tu carta de presentación. Empezamos la Junta Médica. Bueno, yo decía que nuestra sonrisa, nuestra dentadura, ¿no? es nuestra carta de presentación porque es lo primero que se ve, ¿no? Pero el doctor Leslie dice que una buena mordida también es Claro que sí, porque cuando ustedes van a ir al odontólogo, que van a alinear bien la dentadura, poder masticar adecuadamente. Hay muchas alteraciones en las cuales la articulación temporomaxilar que está acá se puede desviar. O sea, no mordemos bien. Acá es importante toda la estructura dental para que funcione adecuadamente. Y atención, porque ustedes sabían que nuestra boca o lo que tenemos en la boca puede ser un signo o una señal de alarma de otras posibles enfermedades en nuestro organismo. Claro que sí, existe la posibilidad de que muchas bacterias que estén por ahí metidas se pueden meter al torrente sanguíneo y pueden malograr muchas estructuras. El riñón, por ejemplo, puede hacer una sepsis, una septicemia generalizada por una bacteria que esté ahí metida, por una mala higiene y por mucho tiempo que esté ahí metida. Y también puede pasar viceversa, ¿no? A veces tenemos dolor, estamos estresados, tenemos muchísimas cosas, muchísimas dolencias y resulta que el problema estaba aquí. Así es. Sobre todo muchas personas, por ejemplo, que tienen los famosos ganglios en el cuello, que se preocupan mucho y no estoy resfriado, no tengo moquito, no me duele la garganta, el problema es dental, porque no le prestamos atención. Los dientes es fundamental, puesto que permite poder ingerir alimentos, masticarlos adecuadamente para que la persona pueda vivir. O sea, es una puerta de entrada para tu alimentación. Eso es, ¿no? Pero también vamos a hablar de otro tema que nada tiene que ver con la salud bucal, pero que es muy importante también, y es la reducción de plásticos. Sí, actualmente ya con tantas imágenes que vemos en el mar, los peces, las ballenas las mueren, hacen una autopsia y está llenecita de plásticos. Los peces no tienen dónde vivir, se están contaminando. Estamos ahora en la campaña de disminuir todo lo que es plásticos y las alternativas que existen son muy buenas, con otros productos biodegradables que permiten, cuando ya no se utilicen, que puedan volver a pasar a la tierra y sean pues abono y funcione nuevamente todo. Lo que pasa es que estábamos muy mal acostumbrados, ¿no? Cuando vamos a una bodega pedimos bolsa para todo y nos dan bolsa más bolsa más bolsa. O sea, al final 3 bolsas, por ejemplo, cuando estamos llevando 1 kilo de pollo. Mira, hace unos 20 años cuando uno se iba a comprar el pan, teníamos nuestra bolsa de tela. Y en la bolsa de tela, es más, en los barrios las personas tiraban su bolsa de tela para que el panadero te lleve el pan y ahí también metían la jamonada, las cosas y te ibas con tu bolsa tranquilamente. Esa costumbre se ha perdido. Es más, en esa bolsa incluso el pan estaba mucho mejor conservado, porque la bolsa de plástico se moja y el pan incluso se malogra. Entonces hay que volver a la parte normal, o sea, volver a usar las cosas que usábamos antes, que eran menos dañinas para la biosfera. Claro, pero parece mentira, ¿no? Que nos tienen que tocar el bolsillo realmente, no decirnos, oye, les vamos a cobrar 10 céntimos por cada bolsa que usted quiere, ¿no? Porque si no, no somos conscientes de que estamos matando a nuestro planeta. Y es el planeta en el que vivimos todos nosotros, o sea, es de todos, así que hay que tener un poco más de conciencia, por favor. Y es justamente esa parte en la cual le duele más a las personas. Mientras más gastan, así sea 10 céntimos, no lo hacen. Bueno, por lo menos por ahí podemos agarrarlos para que nos ayuden a cuidar el planeta. Muy bien. A ver, vamos a conocer a nuestros médicos invitados. Sí. Hoy a la Junta Médica. Vamos a hablar hoy día de periodontitis y de gingivitis. Tenemos como invitados a Ítalo Funes, él es especialista en cirugía bucal y maxilofacial, y al doctor Miguel Delgado, él es profesor de posgrado de periodoncia e implantes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Así que ahora vamos a conversar con nuestros médicos, pero antes tú querías hacer un saludo. Sí, quería saludar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que cumple 163 aniversarios. La decana médica es la que está formando pues, muchos médicos en el país. Muchas felicidades y seguimos adelante, como siempre, con la medicina peruana. Muy bien. Ahora sí, vamos a meternos de lleno ya con nuestro tema del día, que es la gingivitis. Estamos en vivo. Empiecen ya a mandarnos sus consultas, gingivitis y también periodontitis. A ver, la gingivitis aparece cuando se inflaman las encías y sangran con facilidad. ¿No le ha pasado que se empieza a lavar los dientes y que le empiezan a sangrar las encías? Ese es un signo de alarma de gingivitis. Cuando esta condición se agrava, es cuando ya aparece la periodontitis. La periodontitis se relaciona a otras dolencias, como aumento del riesgo de enfermedades cardíacas o agudización de condiciones de salud respiratorias. ¿A quién le iba a decir que una enfermedad de las encías iba a atacar también otras cosas? Creo que sí. Muchas personas se cepillan los dientes y sangran. No debería sangrar porque eso no es normal. Tenemos incluso enfermedades en las cuales las plaquetas bajan, Paola. Son unas plaquetas demasiado bajas que se encargan de la coagulación y es un signo a veces de que estás limpiando los dientes y sangran. Quiere decir que también es un signo de que las plaquetas pueden estar bajas. O sea, es un signo malo el sangrar las encías. Si una encía está sangrante, hay que ir al odontólogo porque hay que ver por qué. No es normal. Muy bien. Y vamos a preguntarle justamente a nuestros médicos y nuestros odontólogos, ¿no? ¿Por qué sangran las encías y qué es lo que significa? Así que nos vamos para la junta, Leslie. Mientras vamos caminando, vamos a leer el tercer dato. La pérdida de piezas dentales es la principal consecuencia de la periodontitis, sobre todo en adultos. Esto es importante porque si no se trata a tiempo, la periodontitis, vamos a perder todos nuestros dientes. Y realmente es por una falta de interés, de responsabilidad de los pacientes. Doctores, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. De hecho, desarrollar una enfermedad como la gingivitis y luego progresar a la periodontitis es básicamente, creo, un tema de falta de conocimiento, ¿no? Todos nos cepillamos los dientes, pero la mayoría nos cepillamos de una manera inadecuada. Entonces, la técnica de cepillado es primordial para no desarrollar la gingivitis y no luego pasar al estadio de la periodontitis, que en casos muy severos puede llevar a la pérdida de los dientes, como tú muy bien lo has dicho. Ahora, ¿cualquier sangrado de encía significa que es gingivitis? Es una buena pregunta. Muchas gracias por la invitación, Nelly. Nosotros debemos distinguir o establecer que el sangrado gingival por gingivitis es una respuesta del organismo a una agresión. Y esa agresión son las bacterias, la placa que se forma en los dientes. Ahora, existen otras entidades que pueden cursar también con sangrado en las encías, ¿no? Muy bien hablaste sobre la disminución de plaquetas, ¿no? La plaquetopenia, la trombocitopenia produce sangrado gingival. El cáncer podría producir sangrado gingival. Claro. Por ejemplo, no es frecuente ver gingivitis y periodontitis en niños. Sin embargo, hay entidades que cursan con agrandamientos que parecen, entre comillas, gingivitis. Estamos hablando de una leucemia probablemente. Claro. Por eso es que es muy importante una consulta al cirujano dentista para que se pueda establecer si ese sangrado, esa inflamación gingival es producto de una causa local, una agresión local, la bacterias, la placa bacteriana en diente, o es repercusión de una enfermedad mucho más grande, está de fondo. sistémica. Y eso se denomina una relación bidireccional. Es decir, la boca es la representación en muchos casos de cómo está nuestro organismo. Hay una relación directa, científicamente comprobada, entre gingivitis, enfermedad periodontal y diabetes, por ejemplo. Los pacientes diabéticos tienden a presentar estos cuadros de periodontitis, ¿no? Ahora, lo que debemos entender y poner en contexto es que los dientes son estructuras sui generis, son estructuras peculiares en el organismo porque hay una parte que está dentro y otra que está afuera. Y esa parte que está dentro necesita un sostén. Y ese tejido de soporte está compuesto por dos estructuras, la gingiva, que es lo que nosotros vemos, la encía, y el hueso. Y este hueso se puede ver afectado si es que las bacterias ingresan a este sitio. Ahora, el diente y el hueso están unidos por un ligamento. Hay un espacio pequeñito y en ese espacio, si es que no tenemos cuidado con la higiene, como mencionaba el doctor Miguel, puede verse perjudicado la encía por un lado y luego el hueso que empieza a bajarse poco a poco y lamentablemente el paciente pierde las piezas dentarias y lo más contradictorio en esto es que no duele. Claro. O duele en su etapa final. Ahora, estamos hablando de que la gingivitis comienza por la acumulación de la placa,
¿cierto? Ahora, placa dental y sarro son sinónimos. Son muy parecidos. De hecho, cuando hablamos de placa, es el cúmulo de bacterias que todos tenemos en la boca, porque la boca está llena de miles de bacterias por todos lados, pero que se depositan sobre la superficie de los dientes, en la mucosa, en la lengua, en el carrillo, en todas las partes de la boca. Pero con una técnica adecuada de cepillado, con buena higiene, entonces eso se barre, se desorganizan las bacterias, entonces ya no se llegan a organizar para luego formar el sarro. El sarro es la estructura ya dura, en cual las bacterias están como protegidas para que el cepillo dental no los llegue a remover. Entonces, Sí, porque lo no que se hace puede más cepillar difícil. con la hebra más dura. No y sale, nada. porque está bien pegado a la superficie del diente, sobre todo en la parte que se ve, bien, pero lo grave, como decía bien Ítalo, es que ya cuando estas bacterias se meten por debajo de la encía y comienzan a ocupar un espacio en el cual no deberían estar. Entonces, como forman el sarro y necesitan calcio para formar ese sarro que es duro, entonces la fuente más cercana de calcio que tienen es el hueso. Les van reabsorbiendo el hueso en un proceso muy lento para que luego comiencen a perder estructura de soporte de los dientes, y ahí es donde comienza la movilidad. Si no es tratado adecuadamente y sobre todo a tiempo y modificando hábitos de higiene, entonces el tema es que comienza a moverse y hasta podría caerse los dientes. Claro, ¿no? Y estamos Yo creo que es un viendo paso avanzado ahí. algunas fotografías, ¿no? Wow, esto ya tiene sarro, pero uff, ¿no? Claro, A un sarro, nivel todo. severo. No, estamos viendo las anteriores imágenes, a ver si las podemos volver a repetir, ¿no? Del sangrado de ¿Esas sean encías. normales o no? Sí, en ese gráfico, en el lado izquierdo del diente, vemos un soporte adecuado, un sistema periodontal, así se denomina esta estructura, adecuada. Vemos en rosado la gingiva y el hueso que está en amarillo. Sin embargo, en el lado derecho del diente, miren la diferencia, cómo tenemos una gingiva, una encía mucho más roja, más eritematosa, que sangra, y el hueso disminuido de tamaño. Eso es lo que nosotros denominamos. Se está encogiendo, ¿no? Sí, Claro. el hueso se empieza a disminuir y los dientes empiezan a moverse, ¿no? Ajá. Y como hemos mencionado, esta es una entidad que no duele, lamentablemente, salvo que haga episodios infecciosos agudos, ¿no? Por ejemplo, un absceso periodontal donde sí hay una tumefacción, hinchazón, el paciente está dolorido, pero normalmente es bastante silencioso. Indoloro. Indoloro, Ajá. lamentablemente. Podemos volver a poner las imágenes que las estaban rodando antes, que se veían las encías sangrantes, Se viene ¿no? más Porque rojita, esa, ahí está. de abajo. O sea, esto, digamos, es gingivitis, ¿en qué estado? Lo que pasa es que el diagnóstico de la gingivitis como la periodontitis es clínica, así como estamos viendo en la fotografía, que ya hay una inflamación y un sangrado, pero luego el diagnóstico se completa con las radiografías, Ajá. para ver si es que realmente el hueso está afectado y poder ver en qué grado o en qué estadio de la enfermedad está. Bien, hay una clasificación que va de 1 hasta 4, donde 4 es ya, como tú comentabas, que el paciente ya pierde los dientes de manera espontánea o ha tenido historia de enfermedad periodontal que no ha sido tratada. Bien, esto está como que ya cuando sangra, como en la fotografía, que está a nivel intermedio. ¿Este sangrado ocurre en cualquier momento solo con el cepillado? No. A ver, la mayoría de pacientes que presentan gingivitis, no aún sin llegar a la periodontitis, no relacionan el sangrado al cepillado como que la enfermedad esté presente. Y ese es un graso error, porque el paciente asemeja que el sangrado al cepillado es porque me cepillé muy fuerte, Así es. cuando realmente el sangrado al cepillado es porque hay un tipo de inflamación. Pocas veces el traumatismo con el cepillado puede generar sangrado. Si la encía está totalmente sana, por más que uno lo golpee o friccione, no sangra. Puede causar otras alteraciones, sí, pero no el sangrado. ¿Bien? Con lo cual, siempre hay un ejemplo, ¿no? Si te sangrara el ojo todos los días, irías al médico inmediatamente. Pero como no te sangran las encías todo el día, sino de vez en cuando, no vas al dentista. Y si solo te sangra, digamos, por encima de una muelita, solo es ahí el sangrado. Eso sí, cuando es muy específico. Como es localizado. La zona, sí, Ajá. cuando es muy localizado, sí puede ser un trauma porque difícilmente las bacterias se depositan en una sola zona. Ajá. O sea, Bien, sí hay generalmente en toda la son boca. lesiones tipo espejo, derecha, izquierda, arriba o abajo, ¿no? Y de manera casi
en casi todos los dientes. ¿No? Y como estaba comentando el doctor Ítalo, ¿no? Al inicio, en la fase inicial, la gingivitis causa poco dolor y puede pasar inadvertida. Algunas personas sufren gingivitis durante muchos años sin desarrollar periodontitis. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué no progresa a más? Bien, bien importante. Recordemos que nosotros vivimos en un equilibrio constante. La boca es parte del cuerpo y ocupa no solamente un sitio privilegiado, sino también una función muy importante. Por eso es que el cuidado de la salud bucal, el sistema estomatognático a cargo del cirujano dentista es muy importante. Ahora, este equilibrio entre quienes se da, por un lado las bacterias. Recordemos que la boca es una cavidad contaminada, muy contaminada, pero que vive en equilibrio. Entre las bacterias tienen un determinado balance, pero por el otro lado está nuestro sistema de defensa. Muy importante. Cuando estas dos fuerzas están equilibradas, probablemente no haya enfermedad. Cuando alguna de ellas se dispara, es decir, las bacterias empiezan a reproducirse con mayor facilidad, tienen mayor carga virulenta, es decir, la capacidad de destruir, y por el otro lado nuestro sistema de defensa empieza a bajar, nosotros vamos a tener probablemente alguna enfermedad. Y la periodontitis y la gingivitis no es la excepción. Entonces, si nuestro sistema de defensa es adecuado, probablemente quede, entre comillas, en solamente una gingivitis, pero en algún momento que bajan las defensas, nuestro cuerpo será presa fácil de las bacterias, ¿no? Importante. Eso implica entonces que los pacientes que tengan enfermedades como, por ejemplo, diabetes, uso de corticoterapia, Por supuesto. que pacientes que están en quimioterapia, En radioterapia, en radio, quimioterapia. trasplantados, que hay más trasplantados ahora, deben tener un control mucho más estricto de la parte bucal. Por supuesto. Hablando de pacientes trasplantados, ellos toman un medicamento que se llama ciclosporina. Y esta ciclosporina produce agrandamiento gingival. Ah, mira. Sí, un agrandamiento. Hay tres medicamentos que producen agrandamiento gingival, que parece una gingivitis, pero en realidad la agrava, y si el paciente no se cepilla va a terminar en un cuadro bastante aparatoso. Por un lado tenemos la ciclosporina en pacientes que son trasplantados, por el otro lado pacientes que toman antihipertensivos. ¿Sí? Sí, Los bloqueadores de calcio es bien, Calcio. sí, nefidipino, por ejemplo, es bien importante, y por el otro lado anticonvulsivantes. Fenitoína. ¿Sí? Dilantina también podría producir agrandamiento gingival, y a veces se confunde estos agrandamientos con gingivitis. Por eso es que es muy importante entender que la gingiva y en este caso la salud periodontal pueden ser el aviso de un problema mucho más grave, Claro. mucho mayor. Así es. Vamos a ver cuáles son los dos tipos, ¿no?, de gingivitis que tenemos. Por un lado está la que es provocada por acumulación de placa dental y la que no es provocada por la placa dental. Bien, entonces, la mayoría, el gran grueso de pacientes que llegan a la consulta, bien, llegan por acumulación de placa dental. ¿Y eso por qué, doctor? Porque no acuden a su consulta cada 6 meses. Lo que pasa es que no tenemos una cultura odontológica como debería ser, ¿no? Debería ser 2 veces al año, de tal manera que tú mantengas tu boca de manera saludable. No tenemos cultura de salud. Exactamente. En general. No, pero sin embargo, si comparamos con otras actividades, por ejemplo, te compras un carro, lo llevas cada 5, cada 10.000, haces su mantenimiento, pero tu boca no. No. ¿No? Y la boca funciona más que el carro, ¿bien? Y es más importante, ¿no? Porque es la vía de entrada hacia tus órganos que están internos. ¿Bien? Entonces, básicamente es el descuido, la falta de conocimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos apuntar nosotros a enfocar, a mejorar lo que es cultura de higiene dental y, como dices tú, de salud en general. Sí, por ejemplo, los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, van a sus controles porque el CIS les da su medicación mensual. Así es. Si no fuera mensual, no irían. Probablemente. Ajá. Entonces hay que obligar a la gente a que vaya a sus controles. Hay muchas personas que tienen estas gingivitis, ¿siempre la tienen en todos los dientes o la parte de abajo es más frecuente que la parte superior o algún ángulo más? Lo que pasa es que dentro de la boca hay muchos factores que influyen a que uno pueda acumular bacterias, la placa blanda, y luego desarrollen y formen sarro. Llámese la malposición dental, por ejemplo, el apiñamiento de los dientes. Bien, la zona posterior superior siempre es más difícil de cepillar si uno tiene una técnica adecuada, ¿no? Es difícil llegar con cepillo de dientes a la muela de juicio, por ejemplo. Bien, y en la parte de abajo, limpiar las zonas internas junto con la lengua también es un poco complicado. Esos son los sectores donde generalmente uno acumula placa bacteriana que luego forma sarro, ¿no? En el sector superior, las muelas, pegados al cachete.
en el sector inferior, las muelas pegadas a la lengua, y a todito se nos acumula en esta partecita de acá. Es verdad. Sí, Ajá. así es. Si tú recomendarías una limpieza con cepillo de dientes y pasta dental y esos colutorios asociados. A ver, cuando nosotros hablamos de control de bacterias en boca, tenemos que tener en cuenta dos factores que son muy importantes. ¿Bien? Que podemos eliminarlas mecánicamente, ¿bien? Pero que esa limpieza mecánica a veces no es suficiente. Necesitamos una limpieza química, un complemento químico. Entonces, la limpieza mecánica uno lo obtiene con el cepillo de dientes, ¿bien? Y con el hilo dental, ¿bien? Para quitar donde no llega el cepillo de dientes, que es la zona interproximal, y que lamentablemente la mayoría de pacientes tampoco usan hilo dental. Bien, pero luego intentas eliminar las bacterias de manera química. Entonces, una crema dental es adecuada para eliminar las bacterias junto con el barrido de las bacterias del diente y de la lengua y de las mucosas. Bien, y luego sería ideal complementar con un enjuagatorio bucal. Bien, pocos tenemos costumbre de cepillarnos e higienizarnos la lengua, desde donde generalmente se acumula la mayor cantidad de bacterias que luego pueden generar un mal aliento. Doctor, ¿y el bicarbonato podría servir como un enjuague bucal para eliminar bacterias? Podría ser, pero creo que hay otras sustancias en el mercado, otros productos que tienen ciertas características que son beneficiosas, ¿no? En cuanto a duración, en cuanto activa el producto, ¿no? Que es sustantividad. Y otro tema, hablando del cepillado, también hay que cambiar el cepillo Cada 3 meses. cada 3 meses, ¿no? Porque si va a usar un cepillo un año, pues ya no va a limpiar mucho. Y otro punto importante es la técnica del cepillado. Eso es verdad. Sí, tienes Porque que aprender a a veces vemos cepillarte. personas que tienen el cepillo que está así abierto. Sí, Claro. por un lado. Y piensan que mientras más abierto está, es porque se han cepillado bien. No, y es todo no, lo contrario, sí, ¿no? Sí, Ajá. sí. Y una mala técnica de cepillado puede causar más bien problemas en la gingiva e incluso en la misma pieza dentaria. Hay un desgaste específico en los dientes cuando uno tiene una técnica inadecuada del cepillado. Por eso es que las consultas al cirujano dentista son muy importantes, ¿no? Y dentro de ellas, cómo aprender a cepillarse adecuadamente. Y eso es una técnica que se enseña desde niño. Desde niño uno tiene, al acudir a la consulta, le van a enseñar cómo se cepilla y cómo hacerle un control de placa. La prevalencia de este tipo de enfermedades, por lo menos en Perú, es más del 90%. Es decir, si nosotros examinamos a cualquier paciente promedio, probablemente encontremos gingivitis y periodontitis en algún grado. Y de hecho hay casos mucho más severos que otros. Muy bien. Nos vamos a la pausa. Para volver vamos a hablar más a fondo sobre la periodontitis, pero antes, la gingiva, que nos está diciendo todo el tiempo, es la encía. La encía, Ajá, exacto, ahí sí. para que nos quede bien clarito. Sí. Pero tenemos una pregunta, ¿no? Antes de irnos a la pausa, para nuestros doctores. Magali dice, ¿tomar café en exceso puede causar periodontitis? No. Pero doctor, no digan la respuesta todavía, esa era para después de la pausa. Bueno, de entrada, no, Magali. Pero ¿por qué? Ahora te lo vamos a contar después del corte. Bien, nuevamente estamos ya en el programa aquí en Junta Médica y vamos a ver la pregunta que quedó en el aire de Paola. Magali, ¿no? Así es, Magali dice, ¿tomar café en exceso puede causar periodontitis? ¿Una tacita, 2 tacitas? Y ahí hemos adelantado un poquito, y disculpa por valorar la sorpresa. La incógnita de la respuesta. Pero lamentablemente sí no produce gingivitis. Sí, tomar exceso, como todo exceso, produce daño, pero no daño de salud, sino un daño en cuanto a pigmentaciones de los dientes. De hecho, el café no es el único que produce pigmentaciones. Bien, tienes el té, que de hecho produce más pigmentaciones, bien, o el vino tinto, o ciertos alimentos que también tienen pigmentos que van poniéndose sobre la superficie del diente, pero no que dañen la encía. Algunos condimentos, ¿no? De repente No, también. También, claro. si bien es cierto, el café no produce periodontitis, pero sí hay otros elementos que lo hacen. Por ejemplo, el fumar. El fumar crea una condición y vuelve más indefenso, por utilizar un término, a este sistema, a la gingiva, al Claro, periodonto que todo estamos eso. conversando, a la encía, y produce
que la periodontitis sea mucho más agresiva, ¿no? Y hay otras entidades también importantes, ¿no? Relacionadas a periodontitis. Sí. Una consulta que la gente siempre hace es: tengo mal aliento, estoy mal del hígado. El hígado no tiene nada que ver acá. Nada que ver. Cuéntenos, ¿cuál es el porcentaje que el mal aliento es causado por la lengua, por los dientes? Cuando hablamos de halitosis, que es el término para referirnos al mal aliento, debemos reconocer que el 80% de los casos, la causa está dentro de la boca. Bien, puede ser diferentes causas. Puede ser la enfermedad de encías, periodontitis. Bien, puede ser que haya caries muy grandes, profundas. Puede ser que las muelas de juicio están erupcionando y eso que va rompiendo la encía para erupciones genera el sangrado, el acúmulo de sangre y luego el mal aliento. Y sobre todo es la lengua donde se deposita la mayor cantidad de bacterias. Y sobre todo el tercio posterior de la lengua es donde vienen las sustancias que producen el mal aliento. Y ahí tú te cepillas como los dientes, pero así, a la Te lengua. cepillas, claro, difícilmente te vas a cepillar el tercio posterior de la lengua, ¿no? La idea es Pero esa. para eso, a razón de lo que decías tú de los enjuagatorios bucales, Claro. hacer las gárgaras ayudan a disminuir las bacterias que están ahí que generan el mal aliento. Perfecto, porque todo el mundo va a la consulta porque está mal del hígado. No. Y tú le dices: señora, es en la cavidad bucal. Pero yo he visto a mi dentista hace 2 años, doctor, y no tenía nada. Por favor, vayan al odontólogo. Sí, conversando sobre eso, la periodontitis, al producir un sangrado y al acumularse, se oxida y produce un olor bastante intenso y característico. Es decir, uno, al examinar al paciente, inmediatamente puede percibir un olor y puede determinar este paciente tiene periodontitis. Claro. Y eso crea otro inconveniente, y es el ámbito social. Mencionaban la pérdida de los dientes, y créanme que ahora para nosotros una pieza dentaria es importantísima, Claro, vale valioso. oro, un diente vale oro. Y solamente lo vamos a extraer cuando ya no haya otra posibilidad Claro. de tratamiento. Ya no es como antes que había una caries. No, Chau en dientes, absoluto. chau muela. No. Ajá. Por eso es que 2 cosas importantes. Uno, la prevención. Hay que visitar periódicamente al cirujano dentista, hacerse un control, repasar la técnica de cepillado, y por el otro lado, de tratamiento. Es bien importante recibir un tratamiento en este tipo de infecciones, porque recordemos que la boca es la puerta de entrada a nuestro organismo. Ahora, ¿Alguna cuando infección hablamos bucal? de tratamiento de gingivitis, no es una limpieza bucal. ¿O sí? Sí, puede empezar por ahí. Se empieza, pero no es que basta hacer la limpieza y ahí se acabó. No, de hecho, cuando uno hace un diagnóstico de gingivitis y más aún de periodontitis, hay un protocolo que se sigue, en cual a veces es muy difícil de cumplir en sus etapas finales. Te pongo un ejemplo. Si un paciente viene con periodontitis, lo trabajamos por fases. Una fase inicial, en cual consiste en sacar todo ese sarro que está depositado en la boca del paciente, disminuir el sangrado y, sobre todo, cambiar los hábitos de higiene del paciente. Bien. Luego, si eso no se soluciona por después de la limpieza y mejorando los hábitos de higiene, entonces hay una fase quirúrgica, bien, que se puede evitar dependiendo de cómo responda a la fase inicial. Pero luego hay una fase de mantenimiento. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Cuando un paciente me pregunta: doctor, yo tengo periodontitis, me han diagnosticado piorrea, que era el término que se usaba antiguamente, ¿bien? ¿Me lo puede curar? Y lamentablemente la respuesta es no, no te lo puedo curar. ¿Bien? Y entonces ahí viene la similitud, como decía Ítalo, con ciertas enfermedades sistémicas como la diabetes. La diabetes no hay manera como curarla, se controlan, y si se controlan son considerados sanos. Entonces, en el tema de la periodontitis es básicamente lo mismo. No te puedo curar la periodontitis porque esta la generó las bacterias que todos tenemos en la boca, y si te vuelves a descuidar, tienes mucha posibilidad de volver a desarrollarla. Entonces es un círculo vicioso en el cual, si ya no cambias tus hábitos de higiene, tu manera de pensar, de visitar periódicamente al dentista. Candidato a tener periodontitis. Exactamente. La periodontitis se produce en personas que son susceptibles a una infección más grave del tejido que rodea los dientes. Por supuesto. La periodontitis, si bien es cierto, inicia en la boca, esta puede irse a otras zonas. Por eso es que hay una relación directa y una relación bidireccional entre periodontitis y enfermedades cardiovasculares. La posibilidad de que un paciente tenga periodontitis, que tenga un ateroma, por ejemplo, o hacer aterosclerosis, que es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, es 7 veces más alta a una persona que no tiene periodontitis. Por eso es que
si alguien acude a la consulta al cardiólogo, es muy importante interactuar, hacer una interconsulta con el cirujano dentista para que éste pueda evaluar la presencia de periodontitis. Esa relación es inevitable. Por el otro lado, también hay enfermedades que se relacionan con periodontitis, obesidad, por ejemplo. Ahí vemos en la pantalla, si se puede ver, Ahí estamos viendo, ¿no? artritis, por ejemplo, relación con cáncer, obesidad. En el embarazo, por los cambios hormonales que se presentan, igual cuando alguien toma anticonceptivos orales, hace más susceptible a la persona a tener estos problemas periodontales. Y un dato muy, muy importante, sobre todo para varones, es que la periodontitis tiene una relación directa, una asociación muy fuerte con disfunción eréctil. Está totalmente demostrado, ¿no? Cuidarse por ahí también. He visto una de las indicaciones, por ejemplo, de profilaxis, poner antibiótico para ciertas cirugías es tener gingivitis. Es una de las pocas enfermedades de la parte bucal que obliga a hacer una profilaxis. Claro. Ahí en el tema de... Cuando hablamos ya de limpiezas, tenemos rangos de limpieza, por decirlo de una manera, ¿no? La profilaxis sería lo más básico que todos los pacientes deberían hacerse, los pacientes que son sanos, ¿no? Que tienen ya la enfermedad desarrollada, ¿no? En el cual la limpieza no necesita más que mejorar los hábitos de higiene y ni un producto adicional, salvo el control químico que habíamos comentado, ¿no? Pero no antibióticos. Cuanto más severa la enfermedad o más avanzada la enfermedad, hay mucho más posibilidad que necesites un antibiótico que te ayude a combatir las bacterias que están depositadas ahí para que tengas una respuesta positiva al tratamiento. No, me refería a enfermedades, si voy a operarme de algo gastrointestinal, colonoscopía, esas cosas, ahí sí. Claro, ahí sí de todo. Alguien que tenga una gingivitis sí le pongo profilaxis sí o sí. Sí. Con respecto a ese tema es bien interesante porque nosotros tenemos algunos pacientes de riesgo, por ejemplo, para producir endocarditis infecciosa. Claro. Pacientes que son trasplantados, tienen una válvula cardíaca, le han hecho un stent, un bypass. Son pacientes de alto riesgo para producir una endocarditis y por el otro lado tienen condición bucal para que este riesgo aumente. Uno de ellos es la periodontitis. Claro, es básico. Sí, por eso es que si un paciente va a ser tratado por este problema y tiene un factor de riesgo cardiovascular, es importante la profilaxis antibiótica, por ejemplo. De todas maneras. Otro punto importante es que cuando usted acuda al dentista o al odontólogo o al especialista que lo vaya a ver, sea realmente una persona que conozca del tema, porque si le hacen un tratamiento inadecuado, ¿qué es lo que puede ocurrir? El siguiente dato, por favor, que puede llevar a la destrucción de los huesos, encías y tejidos que sostienen los dientes. Claro. Sí, de hecho, en el tema del diagnóstico, para saber qué tan está afectado la enfermedad en boca, tenemos una serie de instrumentos, parte de la clínica y radiográfica, es usar instrumentos que nos permitan graduar qué tan avanzada está la enfermedad, ¿no? Y tenemos una imagen, creo que ya habíamos visto antes, donde podemos ver las etapas, ¿bien? Pero para llegar a clasificar esas etapas, tenemos un instrumento que tenemos en una diapositiva, creo. A ver, ¿podemos cambiar de fotografía, por favor? Esa a la siguiente, ahí está. ¿No? El diagnóstico se hace con un instrumento muy similar, si no es igual a ese. Se llama sonda periodontal. Lo que se ve en el lado izquierdo es que se está metiendo entre la encía y el diente para saber cuántos milímetros está separado la encía del diente. Bien, la boca de manera natural tiene un sistema de defensa físico. Son barreras físicas que no permiten que el instrumento entre más cuando hay salud. Bien, si lo comparamos con el lado derecho, donde la sonda periodontal ya ha entrado mucho más, bien, la parte marrón sobre la superficie del diente representa el sarno, la encía está mucho más inflamada y hay una pérdida de hueso que podría conllevar a una movilidad de dientes sin que el paciente aún lo perciba. Claro, y ahí casi la mitad de la muela está comprometida. Exactamente. Ajá, así es. Sí, también debemos diferenciar si esa pérdida de hueso, esa inflamación gingival, es producto de la placa bacteriana per se, que es en la gran mayoría de casos, o producto de otra enfermedad. No es por alarmar, pero el cáncer bucal, un carcinoma epidermoide, un osteosarcoma, se puede presentar con características similares. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal suelen abarcar muchas piezas dentarias, suelen abarcar sectores,
y bien decía Miguel, en una especie de espejo. Sin embargo, la lesión por cáncer suelen ser puntuales, ¿no? Puntuales. Y se producen también pérdida de hueso, el diente se mueve, creen que es una periodontitis, pero en realidad lo que tiene es una lesión mucho más grave que podría confundirse con esta mucho más frecuente, ¿no? Y como no duele, no van a su control. Exactamente. Y el cáncer también no duele. Sí, pues el cáncer Eso no es algo duele. bien importante. Presenta sangrado, movilidad. En más, acuden al cirujano dentista cuando ya la pieza dentaria no da más. Lamentablemente hay que retirarla y luego se presenta o se hace más evidente el cáncer y relacionan y responsabilizan al cirujano dentista y dicen, me sacaron la muela y produjo cáncer. Y eso no es así, ya estaba el cáncer ahí, ¿no? Por eso es que es bien importante el diagnóstico. Sí, algo también en la cultura popular es que no van al dentista, se van muchos empíricos. Uy. Que tengo esta acá y van y le hacen la curación de ese diente, Claro. y lo que tiene es algo de base que requiere pues un mantenimiento generalizado. Claro, lo que pasa es que cuando uno va a empíricos, como tú mencionas, enfocan solo el problema en cuál que es el motivo del paciente, Agudo. el agudo, pero realmente un profesional bien capacitado no solo ve el motivo de consulta, sino también lo que hay alrededor, ¿no? Para poder identificar qué otras cosas más hay, probablemente más severas, como decía Ítalo, bien, que una simple caries. Entonces, la visión debe ser general. La boca no solo es dientes, el dentista no solo ve dientes, ve lengua, ve carrillo, ve mucosa, ve una serie de cosas que pueden identificarse a tiempo para poder prevenir también de manera adecuada, ¿no? Para prevenir lo que mencionas, es bien importante que cuando acudan a un centro odontológico evalúen a su cirujano dentista. Pueden entrar tranquilamente a la página web del Colegio Odontológico y ahí está Pero pueden registrado, verificar. por supuesto, incluso su habilidad. Ahora nosotros también tenemos la cultura de trabajar en equipo. Es decir, el cirujano dentista de práctica general tiene la capacidad de resolver problemas probablemente de baja complejidad, básicos, y cuando este problema tiene una mayor complejidad, moderado, alto, es un problema mucho más severo, tiene la posibilidad, la capacidad de interactuar, derivarlo al especialista, ¿no? En odontología tenemos muchas especialidades, dentro de ellas periodoncia, que son los encargados de ver estos problemas, en cirugía bucal y maxilofacial, y entre todos interactuamos siempre buscando el bien del paciente, ¿no? Que es lo más importante. Claro, ¿no? Ahora vamos a ir repasando cuáles son los síntomas que aparecen con la periodontitis, aunque ya hemos ido diciendo algunos. Pero a ver, encías inflamadas y enrojecidas, como veíamos en las fotografías, sensibilidad al tacto, mal aliento constante, sangrado, dolor al masticar, dientes flojos, encías retraídas o dientes que se ven más largos de lo normal. Sí. Así es. En el último punto que señalas, que los dientes ven más largos de lo normal, puede ser por enfermedad, por periodontitis, como también puede ser por otras entidades. Por ejemplo, el cepillado inadecuado en una encía sana hace que la encía se retraiga. El diente se ve más largo y podría causar sensibilidad, hipersensibilidad al frío, al calor, ¿bien? O alterar la estética, ¿no? Un diente más largo no se ve más bonito que otro diente que está más pequeño. Claro. Bien, entonces ahí es que hay que ver cuál es la causa por la cual el diente se ve más largo. Mira, por ejemplo, en esa fotografía que vemos en pantalla, bien, los dientes son más largos, Sí. pero vemos unos triángulos negros entre diente y diente. Bien, muchas veces ese triángulo negro, sobre todo en ese sector, es Eso- porque el eso no es sarro se normal. acumula. No, No es No es normal, normal. pero es muy frecuente, a niveles o sea, menos graves, Ajá. ¿no? Porque en esa zonita donde decíamos, ahí se acumula el sarro, a todos se nos acumula, y no limpiamos bien, entonces la encía se va retrayendo porque el hueso se va perdiendo. ¿Y esa encía se puede recuperar? Lamentablemente no se puede recuperar. Ya no. Cuando el hueso se pierde, en la mayoría de los casos que tienen periodontitis, no hay manera cómo recuperar lo que se perdió. Sin embargo, hay ciertas lesiones que se dan en el hueso en el cual sí se pueden regenerar. No es el grueso de pacientes, ¿no? Porque el patrón de pérdida ósea es horizontal. ¿Bien? O sea, muchos años con la enfermedad el hueso se va absorbiendo. Bien, pero hay casos en los que sí. Lamentablemente esta fotografía también nos señala que no hay Es manera severo cómo este recuperar caso, eso, ¿no? Yo me voy a acercar porque se supone que todo esto debería estar dentro de la encía, sí, cubierto cubierto de la por la encía. encía. Sí. ¿No? O sea, O en sí, con hueso. O sea, aquí estamos viendo además, ¿no? La forma, Claro. Y ese hueso está... ¿no? del diente Pero que queda mira, visible. ahí se nota claramente cuál es un factor causal. Ahí atrás de ese dientecito hay un diente atrás. Ajá. Es ¿cómo te cepillas el diente de atrás?
es muy complicado. Entonces, los tratamientos de ortodoncia podrían mejorar que la higiene sea más fácil de realizar, para no llegar a este caso. De hecho, si pones ese dientecito está por debajo del nivel de los otros. Claro. Probablemente ese diente no hay diente hacia abajo tampoco, que es su pareja, entonces se va extruyendo el diente, se va desplazando hacia abajo. Entonces... O sea, de esto allá a la pérdida de la pieza dental, estamos a un paso. Sí, a un paso. Que De ese y el de atrás. Atrás hay un único escondido ahí. Sí, es verdad. Es Ese verdad. diente debe estar ahí bailando. Está... Sí, claro. Probablemente tengamos movilidad. Ahora, no perdamos de vista, por un lado, la parte social, es decir, pacientes con estos problemas, cuando sonríe y tengamos estas entidades, va a ser muy difícil. También la parte funcional. Perder una pieza dentaria es, para nosotros, siempre ponemos el ejemplo, es como mutilarnos un dedo. Claro. Es fundamental por las múltiples funciones, ¿no? Mira. Masticación, deglución, hablar correctamente. Una pieza dentaria faltante es sinónimo de no pronunciar las palabras adecuadamente. Y, doctores, se crean espacios grandes, ¿no? Entre dientes. Porque la gingiva, el hueso se va retrayendo, va bajando. Esos son estados avanzados de enfermedad periodontal. Y ahora no perdamos de vista que entidades como esta, que de por sí afectan la boca y es un problema importante, va a tener repercusiones en otra parte del cuerpo. Hemos hablado hace un momento de las enfermedades cardiovasculares, y la periodontitis y lesiones como estas en una paciente embarazada puede provocar, primero, amenaza de aborto, partos prematuros y baja de peso al nacer. Por eso es que la paciente embarazada, antes y durante su embarazo, es importante que acuda al cirujano dentista y evitar estos problemas. Ahora, ¿esta enfermedad es hereditaria? Hay un porcentaje en el cual puede ser hereditaria que bordea casi el 40%. Es un Bien. porcentaje alto. Sí. Lo que es lo que pasa, ahorita lo hablaba acerca, hace un momento, de la respuesta del organismo ante la defensa. Entonces, se ve inclusive entre hermanos de una misma familia que uno se cepilla los dientes 5 veces al día y tiene la enfermedad, y el que no se cepilla no le pasa nada. ¿No? Entonces hay una predisposición del mismo cuerpo a desarrollarlo, y Es eso ley de es Murphy. genético. Sí, la ley de Murphy. Sí, definitivamente. ¿Verdad que sí? Muy bien, a ver, tenemos más imágenes para ir comentándolas con los doctores, pero antes nos vamos a una pausa y después seguimos comentando sobre la periodontitis. Atención, no descuiden su salud bucal, ya regresamos. Pero antes nos indican que una pregunta. A ver, Viviana dice, ¿cómo afecta la periodontitis crónica en una persona diabética? Vamos a comentar después de la pausa, ¿no? Los dos tipos de periodontitis que hay, la crónica y la agresiva. Pausa y volvemos. Ahora continuamos hablando de la periodontitis con nuestros especialistas, pero antes, ¿no? Es muy importante hablar sobre el uso excesivo de los plásticos. Sí, ya en muchos países están restringiendo esto, acá también. El plástico no se degrada, desafortunadamente llega al mar y los peces y los animales que están ahí están sufriendo mucho. Todo está contaminado, ya no va a haber vida marina, nuestro mundo está degradando día a día. Está destruyendo. Vamos a ver la siguiente nota con Aura. ¿Qué opina usted sobre la nueva ley de reducción de plásticos de un solo uso? Es más, ¿ya le tocó pagar los 10 céntimos o 20 céntimos que cobran los supermercados por olvidarnos las bolsitas de las compras? Definitivamente es un gran inicio para ir disminuyendo la contaminación que nos rodea y que inevitablemente afecta a nuestra salud. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con estas pequeñas bolsitas que todavía se siguen distribuyendo en los supermercados o con los empaques innecesarios? Es más, ¿qué vamos a hacer ahora con las bolsas de basura? Para poder profundizar en estos temas, hemos llegado al Ministerio del Ambiente y visitaremos a otro especialista para conversar sobre bolsas biodegradables. Así que empecemos. ¿Qué opina sobre la reducción del plástico de un solo uso? Me parece muy bien de que todas las empresas se unan a esta causa porque sí es importante para el medio ambiente, ¿no? Parece bien porque nos regula así a todas las personas para tener un cierto control sobre el cierto uso de las bolsas y saber conservar el medio ambiente. Me parece muy bien porque así ayudamos a reducir la contaminación. Muy de acuerdo, ¿no? Lo estaba siguiendo por el Twitter, que se estaba debatiendo en el Congreso y todo, y sé que ya lo han aprobado y van a cobrar en los supermercados por dar bolsas de plástico. Me da vergüenza a veces pagar por mi bolsa, pues, pero ¿qué se puede hacer? A veces uno se olvida o está con la cabeza en otras partes.
Para empezar con esta ruta de la salud que va en búsqueda de hablar sobre la reducción de plástico de un solo uso y algunas campañas que van de la mano con esta nueva ley que está saliendo, estamos con la ministra Lucía Ruiz, que nos va a responder un poco sobre esta campaña de menos plástico, más vida. ¿Hace cuánto tiempo que se ha implementado aquí en Lima y en provincia? A ver, tenemos ya más de año y medio con esta campaña. Fue muy interesante porque comenzó en redes sociales como un reto de Pancho Cabero, que se hizo viral. Se hizo viral y eso es absolutamente interesante e importante para nosotros porque la ciudadanía la tomó. Fue la ciudadanía la que día a día empezó a poner en su vida nuevas prácticas, que es lo que queremos todos, un cambio de nuestras prácticas habituales que probablemente no han sido muy armónicas con el ambiente. ¿Cómo lo toman las grandes empresas? Porque es todo un cambio para ellos. Cuando hablas de las empresas, que es un segmento muy importante, ellos han sido parte no solo del conocimiento de la ley, han visto cómo la población ha reaccionado positivamente a esto y han sido parte del reglamento. El día 23 de agosto ha salido publicado el reglamento de esta ley de plástico, luego casi de 6 meses u 8, y ha sido elaborado de la mano con las empresas. Porque además, si bien inicialmente pueden haber tenido una reacción medio negativa, de decir, puede impactar mi productividad, mi mano de obra, ¿qué voy a hacer? La verdad es que yo creo que le han visto la oportunidad de la innovación. Estamos transitando a un mundo en que el consumidor se está volviendo más responsable. Y al convertirse en una persona más responsable, también el productor tiene que innovar. Hay algunos productos pequeños que todavía están utilizando bolsas innecesariamente, empaquetar 2 mandarinas, cositas así muy chiquitas. ¿En algún momento la ley va a repercutir en estos productores también? Yo creo que el consumidor va a repercutir en estos productores o en estas empresas. Mira, yo también llegaba a algunos supermercados y habían los zucchinis y el zucchini estaba todo forrado en plástico. De la misma manera que hay gente que se queja mucho porque en vez de venderte la granadilla como granadilla, la abren y la ponen en un tupper, lo cual tú dices, pero es absolutamente innecesario, ¿no? Y es más caro. Más caro probablemente, pero además absolutamente innecesario. Recordemos algo, la ley, el reglamento está relacionado con plástico de un solo uso. Ese es el plástico innecesario, tecnopor y cañitas. De tal manera que son cosas que puedes extraer de tu vida cotidiana sin que te cause un daño terrorífico, como un plástico que sí necesitas para actividades diferentes, ¿no? Nuestro país tiene solo un 4% de reciclaje. Normalmente el resto va a un botadero o a un relleno sanitario, dependiendo de dónde estemos. Pero ¿qué pasa? El tecnopor no es algo que sea de interés de un reciclador, porque no pesa y tiene mucho volumen. Entonces, en nuestro país va normalmente el relleno sanitario o va a ir al botadero. Lo mismo con la bolsa de plástico muy delgada, lo mismo con la cañita. Entonces, todo eso termina en nuestros ríos, todo eso va a terminar en nuestros mares. Y vas a encontrar fotos terribles de tortugas que han sido afectadas por ese tipo de cosas. Y eso lo único que hace es contaminar. Porque si no fuera al mar o al río, sino que fuera un botadero, lo que ocurre es que la gente, al aburrirse de que el botadero esté lleno, le va a prender fuego. Al prenderse fuego, partículas en el ambiente y problemas bronquiales para las personas que viven cerca. Estamos con el jefe de la Oficina de Gestión Ambiental de la Universidad Agraria, Carlos Llanos, que nos va a contar, nos va a explicar qué productos se utilizan para realizar una bolsa biodegradable y qué es lo que están utilizando los supermercados. En realidad los supermercados están difundiendo mucho el tema del uso de bolsas biodegradables y compostables, ¿okay? Pero hay 2 detalles importantes, hay que diferenciar claramente qué significa biodegradable y compostable. La biodegradable significa que se va a degradar en el ambiente tal cual las condiciones normales. O sea, significa que esta bolsa, si yo la conservo, si no la uso rápidamente, se degrada y se descompone. Pero una compostable sí requiere de un proceso adicional. ¿Qué quiere decir eso? De que tiene que entrar en una pila y compostarla. Y este proceso requiere 4 meses como mínimo y tiene que subir a una temperatura mínima de 65 a 70 grados centígrados. Eso quiere decir que yo como consumidor debería poder reconocer una bolsa biodegradable de una bolsa o de un material compostable para poder de alguna manera colocarlo, reciclarlo, eliminarlo en un lugar específico. Claro, lo difícil es que te ponen en los centros comerciales, te dicen es biodegradable y compostable, pero tú cómo diferenciarlo. Claro. Es difícil eso. En algunos dicen que es compostable,
Incluso hay supermercados que están promoviendo esto. Es compostable y ayudan a que las familias composten estos productos y reduzcan los residuos de domicilio, de las casas. Hace un rato hablaste de los supermercados con estas bolsitas innecesarias, o si quieres pesar 3 tomates o 4 limones, que hay unas bolsas chequeras que tienes que sacar, sí, claro, ¿no? Que están fuera del marco de la ley porque te dicen que para efectos de alimentación tú las podrías usar. Bueno, poblaciones vulnerables, de mujeres vulneradas, madres solteras o personas privadas de la libertad, hoy en día en nuestro país están haciendo mallas reutilizables para que tú vayas al mercado, si quieres, o para que vayas al supermercado con mallas en las que pesas las cosas, les ponen el precio y luego puedas utilizar nuevamente sin tener que jalar estas bolsitas del rollo. Sin embargo, justo con lo que acaba de mencionar, las famosas bolsitas de basura. Yo también he sufrido porque ahora digo, ¿dónde voy a sacar mis bolsitas de basura? Mi madre también me viene diciendo, ¿de dónde saco mis bolsitas de basura? Si quieres radicalizarte, empieza a hacer compost. Tú podrías empezar a segregar en casa, y ahora que vamos a muy fuertemente entrar con las municipalidades a procesar lo que es segregación de residuos en casa, tú te vas a dar cuenta que si separas lo reutilizable de lo no reutilizable, lo orgánico de lo inorgánico, y con lo orgánico haces compost, no vas a necesitar las bolsitas de basura. Pero imaginemos que las necesitas. Nuestras mascotas, animales. Imaginemos que para las mascotas. Lo que ocurre es que puede que lo que esté dentro de la bolsa se degrade en un tiempo más rápido que la bolsa. ¿Cómo se elabora una bolsa biodegradable y cómo llega a elaborarse un material, una bolsa, un empaque compostable? Es difícil que en el país se pueda diferenciar, saber cómo se procesa esta bolsa. O sea, estas certificaciones son afuera, Europa, Estados Unidos. Acá en el país aún no se hace la certificación para este tipo de bolsas. Una bolsa como esta, digamos que sea biodegradable, es elaborada con productos naturales, puede ser almidón de maíz, un biopolímero u otro producto similar amigable con el ambiente, significa que es parte orgánica. Entonces, si es orgánico, puede componerse normal. Es como un plato, por ejemplo, que tengo en mi mano. Esto es un platito de bijao, de cáscara de plátano. Entonces, esto yo lo puedo poner cualquier producto y lo puedo botar tal cual como orgánico, porque se va a descomponer. La bolsa va a ser parte de un proceso de descomposición. En varios negocios hacen eso, o sea, ya no están entregando las bolsitas de plástico, sino ya están regalando con las bolsitas de tela y eso. Ajá. Son las bolsas negras que dan, o las bolsas amarillas grandes, y esas las llevo, ¿no? O sea, si por lo menos las tengo, reusarlas, ¿no? Para hacer compras en el mercado, esos que llegan con carrito, con rueditas, esas de ahí. Lo correcto sería que separemos todo lo orgánico y sea parte de esa bolsa de un proceso de biodegradación o compostabilización, ¿no? Este es un plástico normal, las chequeras conocidas como chequeras. Este es un producto biodegradable. Sí, la textura es diferente, pero al final no te puede garantizar mucho en el tacto, ¿no? El tiempo de vida de esta bolsa, es en mi poder como uso es muy pequeño, muy corto. La duración de degradación de esta bolsa son años, mínimo 100 a 200 años. Entonces, pero estas bolsas ya son mucho más amigables con el ambiente porque son parte de un componente orgánico y estas se van a degradar rápidamente. Tienen una fecha de vencimiento principalmente. Eso es importante mencionar. Entonces, las bolsas biodegradables y biomateriales compostables tienen una fecha de vencimiento. Deberían de tener, claro, porque me ha tocado tocar bolsas biodegradables y yo las sacaba y se me partía en el tiempo, ¿no? Entonces esta no. Pero igual, yo confío en que su certificación ha sido afuera, Europa, Estados Unidos, pero sí me garantiza que el producto esto no me sirve para usarlo, entonces sí se biodegradó solo. Esta semana he ido al supermercado 2 veces y me olvido llevar mis bolsas degradables, pero igual me lo llevo todo en la mano. Y estos materiales que usted nos ha traído por aquí, por ejemplo, ¿de qué está elaborado? ¿No? ¿También tiene un certificado? Claro, sí. Estos son de bagazo de caña de azúcar, por ejemplo. Ahora en el mercado tenemos muchas, o sea, hay de papel virgen, de bagazo de caña de azúcar, de almidón de maíz. Hay una serie, como te he mencionado, he visto platos ahora de granos de cereales, de la planta de palma. O sea, ya ahora el mercado está orientando esto. 3 recomendaciones o se comunique con el público que la está mirando. 1,
evitemos el uso de plástico innecesario. Y para eso retomemos y utilicemos aquellas bolsas de tela para el pan que están haciendo manos peruanas maravillosas. Empecemos a ir con nuestras canastas o nuestros carritos al mercado, porque eso va a ser genial. Segundo, no extrañemos mucho las bolsas que nos dan en los supermercados para poner nuestras basuras en la casa. La verdad es que busquemos alternativas novedosas, pero que además unen a la familia. Y esto de hacer el compost, que ya es algo en lo que te estás comprometiendo, es nuestro siguiente paso. Y por último, simplemente recordarles que si hacen un mal uso de los residuos en la calle, es como si lo hicieran en su casa. Pero lo que tenemos que dedicarnos es a no ensuciar. Entonces, si esas 3 ideas son algo que los inspiran en este momento, pues muchísimas gracias. Bueno, y la ministra Ruiz nos ha enseñado la importancia de utilizar menos plástico. Ya hemos visto que se están comercializando estas bolsas biodegradables, ¿no? Para así evitar compostables, la contaminación. Hay un dato importante, ¿no? Porque eso yo también lo veo muy a menudo cuando uno va a hacer las compras de repente a un supermercado, que si bien te venden las bolsas de tela para que uno ya lleve sus productos a casa, pero sin embargo en la zona de los abarrotes, de las frutas, vemos esos rollos de bolsas plásticas que en realidad tampoco deberían estar ahí. Claro. Deberían limitar ese uso también. Eso es lo que justo está diciendo la ministra, que van a comenzar ya con nuevas leyes para ver esto, porque es cierto, yo quiero comprarme 2 tomates, 2 cebollas, 3 zanahorias y me dan una bolsita por cada cosa. Antes, en el mercado que uno siempre va normal de todos los distritos, ahí te pesan las cosas, se supone, y lo ponían de frente en la canasta. Son costumbres que uno debería volver a utilizar realmente, ¿no? Llevar tu carrito de mercado, tu canasta ahí de paja o tu bolsa que tú quieras, y ahí te pesan 1 kilo de tomate a tu canasta, claro. 1 kilo de tomate al canasta, todo, y de ahí a la casa lo haces. Y a casa y lavamos, ¿no? Todos los alimentos. Pero bueno, eso es muy importante. Toda la vida has hecho eso. Ajá, es muy importante que empecemos a ser conscientes ya y que esta educación se la pasemos a los niños pequeños también. Claro, comiencen desde la niñez a ver que hay que cuidar el planeta, que hay que usar lo reutilizable, lo que hay que descartarlo, pero que sea degradable para que sea amigable con el medio ambiente, y tantos productos como estamos viendo ahora con féculas, estas hojitas de bijao que estamos usando para platos. Excelente, porque esto se puede dejar de utilizar y pasa a ser abono para el jardín. Y también aprovecho, ¿no?, para recordarles, todavía falta tiempo para que empiece la temporada de playa, pero desde ya les voy diciendo, si ustedes van a ir a la playa y van a comer helados, van a llevar comida, lo que sea, lleven también algo para que puedan, ¿no?, tirar todos sus desechos y no dejen la playa toda contaminada. Claro que sí, hay un montón de tanchos ahí en la playa. Le da flojera caminar dos pasos, pero si lo entierran en la arena y obviamente comienzan a contaminar. Y lo mismo pasa con los cigarros también. También. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero antes, ¿no?, volvemos a recordar a nuestros doctores la pregunta que nos había hecho Viviana. A ver, la pregunta la estoy viendo ahí. ¿Cómo afecta la periodontitis crónica en una persona diabética? Pausa y regresamos con todas las consultas. Bien, seguimos aquí en el programa Periodontitis y Gingivitis. Vamos a ver ahora la pregunta que nos hizo Viviana, porque hay enfermedades crónicas que van a estar asociadas. Nos preguntó, ¿cómo afecta la periodontitis crónica en una persona diabética? La afectación es bidireccional, es decir, la periodontitis puede afectar la diabetes y la diabetes a su vez afecta a la enfermedad periodontal. ¿Qué significa esto? Que los pacientes que son diabéticos tienen más probabilidades, más posibilidades, no solamente de hacer periodontitis crónica, sino que esta sea severa. Y por el otro lado, los pacientes que son diabéticos con periodontitis se ha visto que cuando se controla la enfermedad periodontal, sus niveles de glucosa se regulan o se controlan mucho mejor. Si una paciente es diabética y sufre periodontitis y esta no se controla adecuadamente, entra a un círculo vicioso, porque la enfermedad periodontal agrava la diabetes y la diabetes a su vez agrava la enfermedad periodontal. Por eso es que es muy importante los controles y la interacción entre el endocrinólogo y el cirujano dentista para que pueda evaluar la periodontitis. Una persona diabética estabilizada, controlada, con buenos controles, su posibilidad de una periodontitis es mucho más baja. Es más baja, es más baja, no nula, pero es más baja. Ahora, doctor Miguel, ¿cuál es la diferencia entre la crónica y la agresiva cuando hablamos de periodontitis? A ver, esa diferencia entre una periodontitis crónica y una periodontitis agresiva era de una clasificación que ya ha sido modificada el año pasado. Y realmente cuando uno tiene una periodontitis severa, generalizada,
es tratada como si fuera una agresiva. Pero te cuento cómo se clasificaba antes, porque hay unas diferencias que son bastante importantes. En el tema de agresiva es que las bacterias que producen la enfermedad en boca son muy patógenas y avanzan muy rápido en cuanto a destruir el hueso. Entonces hay ciertos dientes que son afectados, que son los primeros dientes que aparecen en la boca, que son las primeras molares, superiores e inferiores, y los incisivos de arriba y de abajo. Entonces se afectan esos dientes y son los dientes que primero se pierden. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la agresiva? Que hay una carga genética que hace que esas bacterias destruyan rápidamente el hueso de soporte de los dientes. Entonces, sumamente importante para los pacientes que tienen ese diagnóstico, que afortunadamente son pocos, bordea el 3%, bien, pero cuando lo tienen es súper importante que siga una terapia de mantenimiento para evitar que las bacterias se puedan organizar, se vuelvan a meter por abajo de la encía y destruyan el hueso que soporta los dientes, ¿no? Perfecto, muy bien. A ver, tenemos otra consulta. Hugo dice, tengo una afta dental en el lado derecho desde hace más de no sé cuántos meses que me duele cuando duermo. ¿Qué puedo tomar o qué tratamiento debo llevar? Bueno, esa es una pregunta bastante frecuente. Primero que habría que establecer bien los términos, porque un afta dental no puede durar meses, ¿no? Claro. Un afta dental es una lesión en boca que no tiene una causa aparente y esta dura no más de 5 o 7 días. Sí, ¿verdad? salvo que sea un afta mayor y podría durar unas semanas. Sin embargo, cuando es un afta, lo que pasa es que a veces se confunde que cualquier úlcera, cualquier herida que hay en boca se denomina afta y eso no es correcto, ¿no? Pero aquí lo más probable es que tenga una úlcera realmente. Claro, probablemente, y si tiene más de meses, nosotros tenemos una máxima, ¿no? Una úlcera en boca que no cura por más de 2 semanas sin causa aparente, probablemente sea cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Exacto, entonces, ahora, hay úlceras crónicas que probablemente tengan alguna relación con un factor etiológico. Entonces, lo que le recomiendo al paciente es que acuda al cirujano dentista más cercano, al de confianza, o en todo caso que pueda solicitar una consulta con un especialista y evaluar si esta úlcera tiene causa o no, y se trata la causa. Por ejemplo, una prótesis mal adaptada, una prótesis rota, podría producir úlceras de buen tiempo, ¿no? Sin embargo, claro, pero si el paciente no se ha mordido, no tiene algo que le esté ocasionando la úlcera y esta dura buen tiempo, no creo que se trate de una lesión buena, ¿no? Por eso es importante la consulta. ¿De acuerdo, doctor? Totalmente de acuerdo. O sea, las aftas tienen un periodo de 7 días, que son muy frecuentes en boca, ¿no? Pero las aftas mayores, como decía Ítalo, demora un poco más. Pero tener algo que te dure muchos meses, por lo que entiendo la pregunta, más de 2 meses, es que algo está pasando. Es sumamente importante prevenir, ¿no? Todo lo que puede ser preventivo va a ser mucho mejor porque el tratamiento también puede ser más sencillo. Acá podemos también bloquear un mito que existe, el famoso calor al estómago. El calor al estómago causa aftas bucales. ¿Eso es cierto? No, en absoluto. En absoluto. Entonces, una afta que dure más de una semana, hay que acudir a una revisión. No es lo normal. Hay que saber diferenciar porque esta periodontitis de las que estamos conversando, la gran mayoría son pacientes mayores de 25 años. Cuando se presenta un paciente en adultos, ¿sí? Es rarísimo que se presente en un niño. Ahora, hay algunas entidades en niños que parecen gingivitis. Por ejemplo, si tenemos a un niño de 4 o 5 años con las encías rojas, adoloridas, sangrantes, probablemente se trate de un herpes primario. Un herpes. Claro. Y se puede confundir con una gingivitis cuando no es así, ¿no? Por eso es bien importante. Como el caso de esta niña, ¿no, doctor? Diana dice, a mi hija de 11 años le están saliendo manchas verdes en las encías. Ella se cepilla los dientes en las mañanas y en las noches. ¿Qué me recomienda? Manchas verdes. Difícil encontrar una mancha verde en la encía. Bien, más bien podría ser que el sarro que se acumula por debajo de la encía trasluce a través de ella y se note una coloración diferente, que sí puede ser medio verduzca, pero tira más para morado u oscuro. Bien, entonces probablemente tenga sarrito acumulado ahí. Se cepilla 2 veces al día, idealmente debe ser 3 veces al día. Bien, hipotéticamente cada vez que comes, imposible hacerlo, pero por lo menos 3 veces al día. Así que lo recomendable es que acude al especialista para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si la señora no acude con su niña a un especialista? La enfermedad va a seguir avanzando, ¿bien? Y podría llegar a perder los dientes. Y tiene 11 años. Y tiene 11 años, sí. Por eso es que
es sumamente importante el diagnóstico, ¿no? Ese proceso de escuchar al paciente, escuchar al familiar, hacer un buen examen clínico, la historia clínica es fundamental. Por ejemplo, sería interesante saber dónde están esas manchas, ¿no? Porque si el paciente las puede ver verdes oscuras, marrones, y están en la zona superior de la encía, y eso puede ser una mancha melánica, y eso es una cuestión racial que no requiere tratamiento. Claro. Sin embargo, si la gingiva se está agrandando, tiene otros componentes... Claro, si tiene mal aliento... Por supuesto, y a los 11 años no es algo bueno. Por eso es que es bien importante el diagnóstico para no irnos a los extremos, ¿no? Ni sobredimensionar el asunto, ni tampoco tomarlo a la ligera, ¿no? En su real dimensión. ¿Una periodontitis te puede llevar a una osteomielitis? Sí, claro. O sea, para recordar que es osteomielitis... Una destrucción del hueso. Sí, claro. O sea, recordemos, tiene que haber factores agravantes. Por ejemplo, ¿dónde sucede eso? En aquellos pacientes que están inmunocomprometidos, pacientes que toman corticoides de larga data, pacientes seropositivos, pacientes VIH, peor aún en estadio de SIDA. Esos pacientes hacen periodontitis agresivas, tan agresivas que no solamente compromete el hueso alveolar, el hueso superior, sino empiezan a tener también otros componentes. Que se va a estar comiendo. Sí, por supuesto, llega osteomielitis tranquilamente, ¿no? Pero para esto, para que la gente no se asuste, cualquier enfermedad de estas tienen que ser bien controladas de fondo para que no ocurra nada en la parte bucal. Claro, por supuesto. Por supuesto. Así es. Bien, hay unos factores de riesgo que ya nos está comentando acá. Uno es el fumar. El fumar, aunque mucha gente no lo piensa, es bastante problemático en la boca, ¿no? Aparte del mal color, olor y sabor y todo lo que ustedes quieran, la parte gingival se va destrozando día tras día. Una higiene oral deficiente, cambios hormonales, enfermedades sistémicas, ciertos medicamentos que hemos visto, fenitoína para las convulsiones, los bloqueadores de calcio en la parte cardiovascular, corticoterapia crónica que esté mal empleada, y hay algunos factores genéticos. De esto lo que creo que el factor de riesgo más frecuente sería la falta de higiene, que no tenemos la costumbre de una higiene bucal adecuada. La falta de higiene es la principal como factor de riesgo, ¿no? Pero luego, como bien menciona en pantalla, pues el fumar también es un hábito que hace mucho daño a las encías, porque ¿qué es lo que pasa con el cigarro? El calor hace que las encías se engruesen. Claro. Entonces, cuando está gruesa la encía de un fumador, no sangra. Y hemos hablado que una característica de la periodontitis es el sangrado. Si no sangra, el paciente dice, no me pasa nada, y la enfermedad sigue avanzando. Gingivitis solapada. Sí, claro. La periodontitis sí, claro que sí, claro que sí. Y ese hábito de que la nicotina tiene muchos efectos dentro del organismo que contribuyen a que la destrucción del hueso de soporte de los dientes avance más de 2 veces más rápido comparado con un paciente que no fuma. Ahora, ¿una persona con periodontitis o gingivitis debe utilizar un cepillo de dientes con unas características especiales? Cuando hablamos de cepillo de dientes podemos ver en el mercado que hay diferentes modelos. Bien, pero digamos que lo básico que debe tener uno en cuenta para escoger un cepillo de dientes es que la cabeza no sea muy larga. ¿A qué me refiero? Cuando uno se cepilla debería coger máximo 2 dientes por vez, que las cerdas no sean muy duras, que sean ni tampoco muy blandas, que no se pille. Porque hoy en el mercado encontramos, ¿no? Duro, claro, medio, suave. Claro, y también para pacientes que usan ortodoncia, pacientes que han recibido cirugía. Entonces, hay diferentes tipos de cepillo que van indicados para el tipo de tratamiento que lleve. Bien, pero para el general, digamos, para lo básico, hay un cepillo que no sean de cerdas muy duras para que no retraiga las encías, y que tenga una cabeza no muy grande, ¿no? De tal manera que no sea fácil manipular. El mango es importante también para poder hacer un movimiento adecuado, ¿no? Si generalmente nos cepillamos de manera horizontal, lo que hace que la encía se retraiga, siento que el diente se vea más largo y creando hipersensibilidad. Círculos. De manera circular o de arriba para abajo, es la manera adecuada de hacerlo. ¿Y es adecuado utilizar hilo dental en aquellas personas que tienen... Es importantísimo usar hilo dental. ¿Y cómo hacerlo si tiene las encías adoloridas? Lo que pasa es que cuando está antes del tratamiento es doloroso. Cuando entra el tratamiento y baja la inflamación, que baja entre 7 y 10 días, ya es más fácil usar el hilo dental. ¿Bien? Y de hecho hemos visto en las imágenes que los espacios son más grandes cuando se retrae el hueso y la encía, entonces el hilo dental queda como un poco suelto. Hay aditamentos de limpieza que son cepillos interdentales que ayudan a facilitar a esos tipos de pacientes la limpieza de esa zona, porque la mayoría
refiere que es difícil usar el hilo dental, pero hay tratamientos de limpieza que nos pueden ayudar con esa deficiencia. Otro aspecto que leo en la pantalla son los cambios hormonales. Algo hemos mencionado, por ejemplo, en una paciente embarazada. Sí, una paciente embarazada. Hay una lesión, una entidad que se llama granuloma piógeno, que es como una inflamación en la encía en una determinada zona que al inicio a la paciente no le da importancia, pero si esta va acompañada de una higiene oral deficiente, empieza a sangrar la gingiva, empieza a agrandar la lesión y esto incluso en algunos casos puede llegar a una anemia en una gestante. Debemos tomar la decisión si es recomendable o no retirarla, eso depende de muchos factores, aunque estos granulomas, una vez que pasa el periodo de gestación, suelen regresionar, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de un paciente hombre, con esta lesión también de granuloma piógeno, lo más probable es que tenga una reacción exagerada a la falta de higiene. El otro aspecto con cambios hormonales son pacientes que toman anticonceptivos. Los pacientes que toman anticonceptivos tienen más probabilidades de tener periodontitis. Claro, por eso es que la higiene, si la higiene es importante para todos, en estos pacientes con mucho más razón. O sea, hay más probabilidades. Más probabilidad. Significa que todos los que toman anticonceptivos van a llegar a periodontitis. Por eso es que la prevención, los controles en su cirujano dentista son muy importantes. Ahí vamos a hablar de la susceptibilidad que hay claro. a desarrollar la enfermedad, ¿no? Es por eso que no todos lo generan, pero tienes una probabilidad de desarrollar si que no te cepillas adecuadamente. Claro. Hay una diferencia, porque muchas personas dicen el odontólogo, el maxilofacial, estomatólogo, cirujano oral. La variedad de términos confunde muchas veces. Hay muchas especialidades en odontología, ¿no? Claro, o sea, teníamos justo una pregunta en el Facebook de una señora que decía, si tengo periodontitis, ¿a qué especialista debo acudir? Deberías acudir al periodoncista. Al periodoncista. Así es. Eso hemos conversado. Nuestra profesión, nuestro título es cirujano dentista. Y tiene como sinónimo odontólogo o también estomatólogo, ¿no? Recordemos que ahora la función del cirujano dentista es el control, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema estomatognático, maxilares, y de hecho comprende también la boca, articulación, todo un complejo bastante importante. Por eso es que son prácticamente sinónimos, cirujano dentista, odontólogo y estomatólogo. Pero tenemos... Como si el médico general sería... Exacto, de práctica general, y también hay especialidades. De hecho, los periodoncistas como Miguel son los encargados de dar tratamiento. Sin embargo, insistimos en la consulta al cirujano dentista. Él va a tener la capacidad de discernir y decir, esto es un tratamiento que lo puedo realizar porque se trata de una gingivitis. Deriva. Exacto, a hacer la interconsulta con el especialista. De hecho, el grueso de pacientes que llegan a consulta con un cirujano dentista totalmente capacitado, no necesariamente especialista, pero que tenga las herramientas adecuadas, podría manejar una gingivitis sin mayor problema. Sí. Pero también hemos conversado mucho sobre diferenciar si se trata de una verdadera gingivitis o periodontitis o es otra enfermedad. Por eso también la interacción con nosotros, por ejemplo, en cirugía bucal y maxilofacial, importante si es necesario en algún caso alguna biopsia, ¿no? Antes de entrar con los tratamientos, también estábamos comentando que se ha puesto muy de moda tomar calcio para cuidar nuestros huesos. ¿Eso serviría para nuestros dientes también? Más bien que inviertan ese dinero en un buen control, en un buen cepillado. Eso es muchísimo más importante. Hay muchos mitos, lamentablemente, y a veces la carga comercial es importante y nos venden una idea que no necesariamente es cierta. Creo que por eso nos odian a nosotros, a los de la Junta Médica, porque siempre decimos que no sirven sus productos. Sí, el colágeno tampoco ayuda para la encía. Tampoco. No, No lamentablemente. gasten plata por gusto y vayan a utilizarla mejor para sus controles odontológicos. Exacto. A ver, antes de que nos gane el tiempo, doctores, tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. El doctor Miguel estaba adelantando, ¿no? Sí, afortunadamente siempre empezamos con un tratamiento que no es quirúrgico. Bien, entonces, si damos el tratamiento de manera adecuada y sobre todo se cambian los hábitos de higiene por parte del paciente, entonces probablemente no necesitamos pasar a la siguiente fase, que es quirúrgica. ¿Y en qué consiste? En la cirugía consiste en ya desplazar la encía a ambos lados para encontrarnos con la raíz afectada, eliminar el sarro que está depositado en las raíces, eliminar el hueso que está afectado y luego cerrar. En ciertas ocasiones podemos regenerar el hueso, pero no en todos los casos, lamentablemente. Y supongo que debe ser doloroso, ¿no?
lamentablemente también es doloroso. Claro. Sí. Ajá. Por eso la prevención es muy importante y la indicación siempre es, si el problema que tiene el paciente puede ser resuelto a través de un procedimiento no quirúrgico, en buena hora. Pero si requiere alguna cirugía, tendrá que ser realizada. Por ejemplo, un factor de riesgo en periodontitis, sobre todo en la zona posterior, son las famosas muelas del juicio, ¿no? Las terceras molares. Y debemos saber diferenciar o discernir de manera correcta si vale la pena o no someter al paciente a este procedimiento, a una exodoncia, por ejemplo, una extracción de tercera molar, pero debemos estar seguros que esa cirugía, esa extracción va a tener un beneficio para el paciente. Si es así, tendremos que realizarla y ahora, con todos los cuidados que se tiene, con una muy buena técnica de anestesia, los procedimientos suelen ser bastante bien tolerados, ¿no? Ok, muy bien. A ver, vamos con más consultas. Ada dice, ¿un paciente con insuficiencia renal en estadio 4 es más propenso a tener gingivitis? Sí. Esta es una de las enfermedades que puede tener alguna relación junto con la diabetes, con enfermedades cardiovasculares, de tener gingivitis, ¿no? Pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar crónico-obstructiva, sí, también suelen ser pacientes que tienen gingivitis. Por ejemplo, debemos saber diferenciar si es un problema local o es un problema sistémico. Estas enfermedades suelen ser factores de riesgo, enfermedades de fondo que podrían condicionar a tener... Como gatillantes. Sí, o agravantes. Este es un inmunosuprimido. Probablemente, ¿no? O sea, la enfermedad per se o alguna medicación que esté tomando van a influir mucho en la parte gingival y Este periodontal. paciente más que nadie tiene que acudir sí o sí a sus controles, ¿no? Sí, y pacientes que son probablemente también inmunocomprometidos. Inmunocomprometidos suelen ser... Hay que recordar una cosa, la gingivitis y la periodontitis son enfermedades oportunistas. Apenas el paciente se descuide, ahí se llega a desarrollar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, insistimos con el tema de prevención. El estrés, por ejemplo. Claro, la bacteria está ahí paradita esperando que te descuides para meterse. El estrés. El estrés es un factor de riesgo claro, porque también. nuestro sistema inmune también, ¿no? Por supuesto, una vez que se resiente, claro, se relaja, las bacterias inmediatamente tiene actúan. la puerta ahí de entrada directa. A ver, Miriam. En el Facebook, Miriam nos ha puesto, mi hija tiene 18 años y toma ácido valproico desde hace 15. Ella tiene parálisis cerebral y cada vez que le cepillo los dientes le sangran las encías. ¿Qué puedo hacer? El odontólogo me ha recomendado que le haga enjuagues bucales con bicarbonato, pero ella no ayuda. Lo que le comentaba, ¿ves? Bicarbonato. Ajá. Sí, de hecho, hay una especialidad en odontología que es atención a pacientes especiales. Entonces están condicionados y preparados para tener este tipo de pacientes. Siempre el cepillado por una tercera persona hace difícil que la higiene sea adecuada. Bien, si uno mismo a veces es difícil cepillar a un tercero es más complicado aún. Entonces yo recomendaría visitar al especialista, bien, pero también a lo mejor usar cepillos eléctricos. Es verdad. Podrían ayudar a que la higiene en este tipo de casos sea lo más adecuado para el paciente, bien por la condición sistémica que tiene, ¿no? Sí, lo recomendable es que un paciente acuda cada 6 meses por lo menos a su cita. En pacientes de riesgo como la que están mostrando, tendría que acudir cada 3 o 4 meses por lo menos, ¿no? Ahora, ácido valproico, esos productos también producen agrandamiento gingival, una irritación gingival per se, y en algunos casos es tan grande esta lesión gingival, estos agrandamientos que llegan a cubrir parte de los dientes e incluso requieren tratamientos quirúrgicos, ¿no? Tratamientos quirúrgicos. Pacientes postrados como parálisis cerebral son más susceptibles, respiran mucho por la boca, ¿no? Pacientes que están intubados, pacientes postrados tienen problemas adicionales, ¿no? Yo he visto muchos niños con parálisis cerebral que tienen pues bastante crecimiento de encías. Sí. Es bastante frecuente. Por lo que respiran, factor local, pero también por la medicación que puedan tomar, los anticonvulsivantes, ¿no? Muy bien. A ver, Silvia nos llamó desde el Cusco. Me sangran las encías y percibo mi saliva dulce. ¿A qué se debe esto? No tengo diabetes y tiene 58 años. Saliva dulce. Digamos que... El saborcito de la sangre. Sí, probablemente es el sabor de la sangre. sabor de la sangre. Sí, relacionado justamente al sangrado de las encías, ¿no? Entonces hay que visitar de todas maneras al dentista para descartar lo que tiene ahí, ¿no? Inflamación. Una inflamación por ahí escondida que no pueda verla. Exactamente. Hablamos de las zonas difíciles de limpiar, ¿no? Entonces ahí es donde se acumulan las bacterias, ahí es donde la inflamación, el sangrado, y puede ser ese saborcito diferente. Que va acompañado de mal aliento también. Exactamente. ¿No? Y el mal aliento, lamentablemente,
no lo percibe la misma persona. Si no, perciben los terceros. Y es un problema bastante frecuente, social fuerte. ¿Quién se atreve a decirle que tiene un aliento bastante fuerte? ¿No? Y el que ya sabe que de repente tiene mal aliento, pues evita hablar, ¿no? Sí, o se tapa la boca, exactamente. ¿no? O toma una distancia, ¿no? de la otra persona. Merma mucho en su actividad social. Y en pacientes que son más jóvenes es un problema bastante severo. Nosotros los jóvenes, sí. Sí, por supuesto. Tú sobre todo. Lina dice, mi esposo tiene 47 años y le sangran las encías, pero solo de noche al parecer. Incluso ha llegado a manchar las sábanas con sangre. ¿Qué puede usar? Mira, manchar las sábanas con sangre es una característica típica de los pacientes que tienen periodontitis en estadios avanzados. Uy, ya. ¿Bien? El sangrado muchas veces en estadios tempranos está relacionado al cepillado, ¿bien? Pero el sangrado espontáneo, ¿bien? Es signos de que la enfermedad está muy avanzada. ¿Bien? Entonces hay que visitar al especialista para ver qué grado tiene para poder solucionarlo y evitar sacar los dientes que estén muy comprometidos. Entonces, señor, está a un pasito de perder sus dientes. Lamentablemente. Y evaluar también si es que no tiene alguna enfermedad de fondo. Exactamente. Claro. Ajá, así que Lina, ¿no? Recomendamos que vayas inmediatamente con tu esposo, ¿no? A buscar al doctor Miguel. Yanelita. Los enjuagues bucales se deben usar todos los días. Yo le agregaría, ¿lo deberían usar todas las personas o solamente con indicación? Debe ser con indicación, definitivamente. No toda la medicina sirve para todo, ¿no? Los enjuagues bucales, primero que no todos son iguales y se requiere determinadas características, algunos componentes, por ejemplo, clorhexidina, acetilpiridino, importante en determinados casos. Lamentablemente, insisto en la fuerza comercial, y en un supermercado nosotros podemos encontrar que se venden de manera libre, ¿no? Claro. Entonces, si alguien usa los enjuagues y no está indicado, puede más bien traer algunos problemas. Además tenemos con alcohol, sin alcohol, diferentes sabores. Definitivamente, el que está diferentes grados de mentol. No, el que tiene alcohol, totalmente descartado, en absoluto. Nadie debería usar ningún producto que contenga alcohol, en absoluto, ¿no? Insisto en clorhexidina o acetilpiridino, pero tienen que estar indicados. O sea, el cirujano dentista debe incluso tomar la decisión. Este paciente requiere algún enjuague para complementar la higiene, para tratamiento, porque en algunos procedimientos quirúrgicos nosotros indicamos enjuagues, pero por un determinado tiempo. Si se usan de manera exagerada, pigmenta los dientes, cambia el sabor de las comidas, produce anodinia e incluso también produce formación de sarro. Más bien es contraproducente. Cuando se usa de manera muy frecuente... Increíble cuando la publicidad es líbrete de las bacterias, ¿no? Sí, por eso hay que tener muchísimo cuidado y háganle las preguntas pertinentes a su cirujano dentista, ¿no? Muy bien. A ver, vamos con la última consulta, doctores, porque nos gana el tiempo. Mónica, si me saco los dientes malos, ¿se me quita la periodontitis? Lamentablemente no. Digamos, si es como el perro con rabia, mato al perro, mato la rabia, ¿no? Pero realmente... Cuando se afecta por periodontitis, se afecta no solo un diente. O sea, si te sacas ese diente, ahí no queda. El resto de la boca también está comprometida. Entonces, es muy mala idea sacarse los dientes. Hay que tratar de conservarlo en la medida de lo posible, lo más que se pueda, ¿no? Pero no va a desaparecer la periodontitis. Muy bien, doctores, muchísimas gracias por haber estado en el programa y por habernos educado, ¿no? sobre ese tema de la salud bucal, que a veces la dejamos de lado, pero ya sabemos que tenemos que acudir a nuestro médico dentista, ¿no? Cada 6 meses, como mínimo. Como mínimo, exacto. Muy bien, y la próxima semana vamos a hablar de la ortodoncia también. Sí, que Seguimos con los temas bucales todavía. El rol bucal es importante. Sí, el rol del cirujano dentista dentro del equipo de salud es fundamental. Fundamental no solamente porque afecta a la boca, sino como hemos visto tiene una repercusión sistémica importante. Claro, en todo nuestro organismo. Todo está conectado, todo. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido a la Junta Médica. Para todos ustedes, un buen inicio de semana. Mañana 10 en punto, estamos de regreso como todos los días. Chao. Chao.